Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes. Como siempre nos acompaña nuestro librero de confianza, Jorge. ¿Andas bien? Bueno, acá andamos continuando con esta larga historia de la identidad uruguaya. Quinta entrega. Nos habíamos quedado hablando de la generación del 45 y todo lo que vino después. Así que vamos a reenganchar un poco por ahí, ¿te parece? Ahí. Entonces, para los amigos que no pudieron escuchar los programas previos... En el capítulo anterior. Exactamente, cuando íbamos en el túnel del tiempo, básicamente lo que hicimos fue empezar a problematizar qué es Uruguay. Uh-huh. Entonces, de alguna forma estuvimos charlando desde que si era una provincia, si era una nación, si era un experimento fallido o acertado de los británicos, ¿no? Habíamos hablado a mitad de la seriedad y de la sátira del experimento Ponsonby. Entonces íbamos viendo que en el mediados del siglo XIX, tipo 1860, Berro, por ejemplo, radicalmente analizaba de que no estábamos siendo una nación, todo lo que nos faltaba. Me acuerdo que muy crítico, es decir, sí, extremadamente crítico. Sí, sí. Por momentos era un cerrá y vamos. Sí, sí. Cambiemos de firma. Si fuera un kiosco, de hecho cambiemos de firma. Sí. Que luego... En 1878 teníamos la generación que de algún modo, en el acierto o en el error, pensó cómo teníamos que ser. Uh-huh. Entonces ahí teníamos desde la generación de Varela hasta los Zorrilla San Martín, hasta los Bauzá, diciendo nosotros vamos a hacer tal cosa. La generación del 900, esto es un poco caricaturesco, pero de alguna forma sirve para ir pensando, ya es una generación que realmente está en un país bastante armado. Y esa generación está muy orgullosa de lo que se está haciendo. No quiere decir que estén conformes con la situación. O sea, teníamos, como nunca en la historia del país, un enorme arco de opiniones políticas que iban desde Frugoni hasta Manini, desde Valle hasta Herrera, desde riveristas anticolegialistas hasta vallistas profundamente colectivistas y colegialistas. Tenías desde Domingo Arena hasta Grauert. Pero esa generación realmente estaba sintiendo que se estaba haciendo un país. Y que ese país, afuera, ya había gente que lo veía casi como una especie de, no experimento, sino como un país modelo. Sí, y además, corregime si me equivoco, pero es la primera generación, digamos, que empieza a autopercibirse, ¿no?, en nuestro país como somos los intelectuales, sí, de esta época y en este lugar del mundo. Sí, que se dio acá. Sí, eso es brillante. Claro, porque aparte vos tenés un fenómeno fascinante que es intelectuales en el poder. Uh-huh. O políticos muy intelectualizados, o políticos que cubrían desde el arco de lo militar hasta lo empresarial, pasando por lo intelectual, a la vez a la misma persona. O sea, sí, se empieza a hacer como empieza a haber un poco más de heterogeneidad en la clase política, sí, que antes que eran básicamente todos militares. Sí, claro. Pero a su vez con enorme discusión de proyecto de país cada uno. Uh-huh. Más allá de si uno está de acuerdo o no. El tema es que realmente había una masa de pensamiento increíble en ese momento. Muy bien. Luego habíamos estado viendo todo lo que había sido el proceso que nos había conducido a la dictadura de Terra, las luces, las sombras, todo ese fenómeno, si realmente cuán cerca del fascismo había estado, cuán alejado del nazismo, cuán cercano al planteo de New Deal de Roosevelt habíamos estado. El hecho concreto es que también habíamos analizado un poco cómo se había salido de ese lugar. En el momento que está el triunfo del neovallismo, que de alguna forma queda en el imaginario colectivo de muchos de nosotros como el Uruguay de los años dorados, es ahí que surge la famosa generación crítica del 45. Entonces nosotros decíamos que, bueno, esa aparente contradicción de escribir El Pozo en el Paraíso,
¿no? O sea, si para nosotros esa generación es la que realmente vivió bien, ¿cómo es que se pudo escribir El Pozo? ¿Cómo es que 10 años más tarde, de alguna forma, Benedetti estaba firmando El País de la Cola de Paja? ¿Cómo es que poquitos años más tarde Maggi hace El Uruguay y su gente con una visión muy crítica de esto? Entonces quiere decir que de alguna forma, hablando pronto, creo muy mal, de las más diversas puntas, desde el existencialismo hasta el izquierda independiente, hasta el vallismo, la gente sentía que las cuentas no cerraban. Que este país estamos al borde de algo ominoso. Y bueno, obviamente la década del 60 implicó un montón de cosas. La primera sería definida como la generación del estallido. De algún modo fue la generación que se planteó radicalmente por las más diversas vías, desde la lucha armada hasta la vía electoral, hasta la vía de la creación artística, cuestionar sustancialmente lo que se había hecho hasta ese momento. Cambiar el modelo sí, así, patas para arriba. Claro, a esa generación no le fueras a recitar Emilio Oribe porque ibas a ser golpeado. Claro, o sea, había un enorme rechazo hacia ese país de los años 20. Luego, obviamente, viene lo que lamentablemente todos tuvimos que sufrir, que fue la generación signada por la dictadura, o por sus secuelas, porque bueno, obviamente nos están escuchando gente que tuvo la suerte de no vivirlo directamente, pero lamentablemente han vivido las consecuencias de ese proceso. Luego viene la apertura democrática, que es un momento maravilloso para Uruguay, pero lo hemos ido charlando sobre todo lo que implicó la salida con todos pactos, pero más que nada, también se dio a escala mundial el fenómeno de la caída del muro de Berlín y la imposición, ahora sí definitiva, de la globalización norteamericana, de un mundo unipolar. Pero, como dijera Bobbio cuando le preguntaron Bobbio fue un gran cientista político italiano, liberal, conservador, si lo quieren definir de algún modo, otro. Muy crítico, obviamente, del socialismo real, que cuando cae el muro de Berlín, él ya era muy veterano, va el periodista con la pregunta fácil, que es, bueno, ¿este es un momento de felicidad? Y Bobbio le dice, no, una respuesta que yo ya sabía equivocada, ahora le queda claro al resto del mundo cuáles habían sido sus puntos críticos. Y la única reflexión que se me ocurre es que la respuesta del socialismo surgió a una serie de preguntas que se habían formulado. Todas esas preguntas siguen sin respuesta. Sí, el modelo, digamos, hegemónico no ha cambiado sustancialmente. Exactamente. Entonces, nosotros volvemos a estar, no te voy a decir que como en el momento de Berro, pero con un enorme nivel de incertidumbre de qué somos, quiénes somos, qué viabilidad tenemos, qué chances tenemos de poder seguir viviendo en este país y que esa vida tenga sentido. De algún modo, cuando saltó el tema de identidad y empezamos a charlarlo, bueno, pero ¿cómo se vive en Canelones? ¿Cómo se vive esa identidad en Rivera? ¿Cómo se vive en Posito? ¿Y cómo se vive en Marconi? ¿Cómo se vive en Villa Colón? Sí, y la histórica invisibilización de las diferencias dentro de la identidad uruguaya que hay. Exactamente, porque cuando tratamos de siempre manejar, era muy difícil homogeneizar situaciones que son radicalmente distintas en términos sociales. Entonces, hoy venimos con un enfoque un poco de otra biblioteca. Ajá. Los chicos malos. Sí, vamos a nombrar varios chicos buenos, malos, intermedios, pero todos bastante ululantes, vamos a decirlo de esta forma. A ver, sí. Que es una interpretación crecientemente ligada a lo genetista. El gran tema de fondo es que sistemáticamente, cuando habíamos estado charlando del Uruguay y su gente, la primera frase de Maggi era que en este país, mire si estaríamos bien, que no había indios.
Bueno, país que no tenía indios y que no tenía volcanes, bueno, íbamos realmente bien. Es así que arranca el libro de Maggi. Frente a esta frase, más allá de lo políticamente incorrecto, es una frase de 1963, hay que contextualizarlo, no lo escribieron esta semana, entre otras cosas porque el pobre Carlos falleció hace algunos años. El tema de fondo es que esta frase es rotundamente falsa, porque por supuesto que hay una vertiente indígena en este país. Ahora bien, habíamos estado analizando de lo mítico que era el concepto de guerra charrúa, ¿tá? Porque los pobres charrúas habían sido genocidados directamente. Pero lo que sí, si uno mira el mapa de Uruguay, para empezar, la palabra Uruguay es de origen guaraní, Quehuay, Daimán, decenas de palabras son de origen guaraní. Y eso nos está llevando a que en realidad tenemos un pasado marcado por lo indígena. Hay un librito absolutamente vitriólico, muy documentado, muy sopesado, escrito con mucha pasión, de Antonio Lezama, que se llama nada más ni nada menos que La historia que nos parió. Ensayo sobre el origen de la idiosincrasia rioplatense, que tiene un muy buen prólogo de Rila, del historiador. El autor es un antropólogo que básicamente, lo voy a decir de una forma muy brutal y luego se va a ir relativizando eso, pero de alguna forma apunta que lo que nos pobló fue la mezcla de náufragos y prófugos europeos cruzados, mezclados, mestizados con una de las peores etnias indígenas que se podía tener en la vuelta del planeta. Según su ranking FIFA de etnias indígenas, ¿no? Porque... Sí, en el ranking FIFA estamos muy, pero muy mal. Entonces... ¿Qué dejás para no sé, Australia, ¿no? Que era una cárcel. Sí, claro. Sí, pero ahí había mano dura británica, entonces... Claro, está bien. Ahí está. Está bien. Hicieron las cosas bien, entonces. Ahí. De hecho, la irresponsabilidad, la ingobernabilidad... yo no sé si... Esta frase se nos había quedado en el tintero la otra vez. Sí. Carlos Machado, el periodo de La Torre, que es cuando de alguna forma se empieza a avanzar en la definición de cómo va a ser la identidad de este país, había recibido un maravilloso telegrama de la Asociación Rural Uruguay que decía: ponga orden, sin bulla, que habilitó directamente al exterminio, en términos mayoritarios, del gaucho solo, irredimiblemente libre que había en la pampa uruguaya. O laburaba de peón en una estancia, o se ponía de soldado, o terminaba estaqueado. O sea, no había mucho más opciones. La Torre en un año y medio, y esto es así, no solamente pacificó la banda oriental, que ya a esa altura era el Estado uruguayo, sino que también se implementó la reforma vareliana, se hizo desde la línea de ferrocarriles hasta se armó el puerto en términos viables. Todo eso en un año y medio. El tipo termina ese periplo y termina renunciando. Y ya en el exilio, en Buenos Aires, se despide con un lacónico: los uruguayos son ingobernables. Vamos a decir que ya en esa época había gente que decía hay que votar para vivir sin miedo en Uruguay. Sí, claramente. Pero la Rañaga de aquella época llegó a una conclusión bastante aciaga sobre nuestra posibilidad de compartir normas de orden, y nos había declarado ingobernables. Antonio Lezama va ahondando sobre las dos grandes matrices que hay, tanto del lado brasileño como del lado de lo que hoy en día vendría a ser el eje de Asunción, Paraguay, de por qué de esas dos mezclas solo vinieron problemas. Esto obviamente a uno habitualmente, especialmente si uno lo lee hoy en día, aparte de sonarle políticamente incorrecto, queda un poquito como choqueado, hasta que 2 minutos más tarde uno empieza a recordar todas las frases sobre de uno de nuestros estadistas favoritos,
que decía que bueno, los uruguayos y son medios haraganes, no les gusta trabajar, ¿no? Frente a inversores españoles, ¿no? Entonces, el tema de la hipotética holgazanería de los uruguayos, de que no respetan normas y la viveza criolla, es algo que está difusamente en el discurso de los uruguayos, pocas veces se pone por escrito, habitualmente se pone de forma casi de catarsis, pero no hay demasiados intentos de tratar de entender por qué pasa eso. Entonces, sí, o al menos de intentar esbozar una hipótesis como para desmentirla sí, o exactamente. confirmarla. Sí. ¿No? Sí. Pero... de hecho, fabuloso lo que me acabas de decir. Porque me acuerdo que hace unos años, por ejemplo, Jorge, había Sí. salido un informe de cuántas horas se trabajaban promedio en distintos países del mundo y Uruguay estaba muy arriba. Sí. O sea, el uruguaya promedio trabaja mucho más que el habitante promedio del mundo. Claro. Ahí me pueden decir, bueno, estar pasando horas en el lugar de trabajo no implica necesariamente ser más productivo. Ser productivo, ¿sabes? sí. También ahí puedes preguntarte qué es ser productivo, ¿no? Según Sí. el criterio de quién, del capitalismo, ¿no? Brillante lo que acabas de decir. Frente a eso, hay un segundo aporte, que es el de Marta Canessa, que habitualmente nosotros casi todos la conocemos por De Sanguinetti, Ujú. nuestra ex primera dama, que tiene un maravilloso librito, muy recomendable, porque se inicia con una especie de tesis de historia que podría parecer muy árida sobre las características de la España feudal. Se llama El bien nacer, editorial Taurus, y es un libro que en el acuerdo, en el disenso, uno lo devora. De la misma forma que de Antonio Lezama te pasa a ser imposible soltarlo. Ahora yo después les voy a leer unas frases de lo que dice Rila sobre esto, hasta mejor síntesis. ¿Qué es lo que dice Marta Canessa en El bien nacer? Nosotros básicamente somos producto de lo obvio de la colonización española. Muy bien. Hasta ahí no hay ninguna noticia. ¿Quiénes fueron los colonizadores y de qué sociedad venían? Venían de una sociedad que obviamente acababa de triunfar una guerra prácticamente de exterminio contra la cultura musulmana y contra la cultura judía, extremadamente, obviamente, autoritaria. Una guerra que además con ocupación del Sí. territorio, ¿no? Sí, sí, sí. La guerra de reconquista tiene características que quedaría después para hablarla otro día. Sí, sí. Pero sí, por todas las mentiras y las traiciones que implicó. Pero bueno, eso sería para otro día. El hecho concreto es que Marta Canessa, con enorme sagacidad, va analizando las clases sociales de España. Ujú. Esto no es un análisis marxista, no es un análisis trotskista, es Marta Canessa que va analizando cómo hay una clase dirigente y una serie de clases parasitarias enormes en número, sostenidas por un régimen absolutamente caduco desde el punto de vista de la pragmática capitalista, si lo querés llamar, que se basa en que, hablando pronto, claro, muy mal, como ejemplo, de un señorito andaluz se podía decir cualquier cosa menos que él o algún pariente suyo hubiese trabajado. Podías adjetivarlo lo que quieras, pero nunca ofendieras a alguien de ese modo, porque la cultura rentista era lo que los definía. Estar tiradito al sol. Sí. Esto que puede parecer, y a mí que me interesa lo que pasa allá, hay una anécdota política memorable de este país, que está buena para estos momentos políticos, que luego del primer gobierno blanco hubo un proceso muy polémico de acusaciones sobre hipotéticos casos de corrupción sobre la primera administración blanca de Lacalle, que lo hacía muy interesante es que gran parte de esas propias acusaciones venían desde el propio Partido Nacional, o sea, desde su ex ministro del Interior, que era Ramírez. Eso provocó que el Partido Nacional llegó básicamente muy peleado todos entre todos a esa elección. Bueno, vuelve a triunfar Sanguinetti. Y en los años subsiguientes, Luis Alberto Lacalle Herrera
en un ejemplo muy interesante desde el punto de vista de lo que es un político y un estadista, se quedó dando la cara frente a todas las acusaciones en este país y él salía personalmente a responder una por una todas las acusaciones. Brillante. En determinado momento él hace una carta de especie de renuncia a seguir su carrera política porque, visto y considerando todas las cosas que le habían dicho y lo mal que había quedado posicionado el Partido Nacional desde el punto de vista de la imagen pública, él, visto y considerando esta situación, él no se presentaría como candidato. 10 minutos más tarde salen como 15 otros candidatos del Partido Nacional y hay uno muy famoso que es el senador Heber, que inmediatamente hace una crítica muy dura a que básicamente los actos de corrupción habían estado ligados. Quizás una variable que él manejaba era que Luis Alberto Lacalle Herrera era una persona que había llegado con muchos problemas económicos a la primera magistratura. Uh-huh. De hecho, hace referencias a un Volkswagen, que siempre causó mucha gracia, ¿no? Que también Mujica andaba en Volkswagen. Se ve que si te compras un Volkswagen, suben exponencialmente las chances que termine siendo presidente. No es un aviso elegido esto. Cerramos el paréntesis. Pero es un dato estadístico, ¿no? Pero está ahí el dato. Es un dato. Es un dato. Sea, ustedes lo toman. Frío. Es un dato frío. Ok. En algo que a mí me deslumbró desde el punto de vista ideológico, Luis Alberto Lacalle sale y responde inmediatamente respondiendo sobre quién es él. Él es Luis Alberto Lacalle Herrera, que es una persona que vive de rentas de los campos de su familia, cuyos títulos se originaron en 1813. Ni la reforma agraria artiguista, ni la guerra con Brasil, ni ninguna de las 70 alzamientos de este país en el siglo XIX, ni el vallismo, ni la depresión del 29, modificaron patrimonialmente ese estatus. Él no tenía por qué trabajar para tener dinero. Que esa era la diferencia entre él y básicamente, bueno, el resto de gran parte de nosotros, ¿no? Claro. Que tenemos que salir todos los días a ver si seguimos teniendo el trabajo. Bien. Le refregó los papeles por la cara. Exactamente. Básicamente. Pero eso a mí me pareció muy interesante porque ese es el punto que Marta Canessa identifica como una atroz barrera para el progreso de un país. Que la mayor parte de un país está viviendo de rentas, o querría vivir de rentas, o querría no trabajar, porque el trabajo es algo mal visto en términos culturales. Sí, eso obviamente cala muy profundo, ¿no? En nuestra cultura y atraviesa además a la clase trabajadora. Sí. Toda la vida hemos escuchado cuántas veces ese verso de, bueno, si yo me llegara a caer una platita de arriba, la invierto en ladrillos, ¿no? Sí. Eso está... No trabajo más. Exacto, no trabajo más. Entonces ahí cuando haces el razonamiento, bueno, perfecto, supongamos que mañana a todo el mundo le cae esa platita de arriba, todos compran ladrillos y Uruguay se convierte en un país todo de ladrillos y gente que no trabaja. Sí. Algo no me cierra ahí, ¿no? Sí. Como que la economía no se estaría moviendo mucho. Ahí hay un aporte etimológico. Para los latinos, trabajo viene obviamente del latín, de una palabreja que dice travalium, uh-huh, que era un instrumento de tortura que se aplicaba a los esclavos hipotéticamente perezosos. Esto significa que para los latinos habitualmente el concepto de trabajo está mucho más ligado a la idea subyacente de desgracia y de tortura que cualquier otra idea. Para un alemán o para un anglosajón, el trabajo está mucho más ligado al concepto de Werke, de Bildung en el alemán, que increíblemente está asociado a la posibilidad que vos tenés de modificar tu entorno. Uh-huh. Que eso implica que vos estás dominando la naturaleza o tu entorno y que estás ejerciendo tu voluntad y que a partir de eso podrías llegar a construir tu libertad. Y que tu proceso de individuo es porque vos estás modificando tu entorno. Entonces, el refrán norteamericano dice, no es tan malo el día que tú te puedes levantar, te puedes poner las botas y tienes un lugar para ir a trabajar. Entonces, esto nos lleva
a un autor anglosajón, que es Harrison, que decía que toda esta discusión que estamos teniendo sobre Uruguay, cosa curiosa, es una discusión que se da en Perú, en México, en Chile, en Argentina. El título del libro se llama El subdesarrollo está en la mente. Bien, pobre es el que quiere. ¿Ves? Eso es el mejor subtítulo que se le podría hacer. Porque ya fue traducido, ¿no? Ya está, ya está. Pobre es el que quiere. ¿Por qué? Porque vos pensás cosas de pobre. Claro. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis que es de que no solamente este tipo de autores maneja la problemática del origen indígena, del cruzamiento con lo peor de un sistema feudal para hacer esta mezcolanza patética que seamos nosotros. Hay otra forma también de ver todo este elemento, que es que, cosa curiosa, hay autores como Danilo Antón o Gonzalo Abella, desde Uruguay Pirí de Danilo Antón o hasta Mitos y leyendas de la banda oriental o el Uruguay, o como es, Artigas Mítico de Gonzalo Abella, o La historia diferente. En cualquiera de esos 3 libros, Abella maneja muy fervientemente un concepto que es de que hay una fuerza liberadora detrás de esos indígenas que lucharon por su libertad. Entonces, es una lectura exactamente antagónica de lo que te acabo de decir. Se choca de narices, ¿no? Sí, obviamente. En la que, bueno, lo que pasó fue que esas naciones fueron derrotadas, todavía sobreviven, todavía nos están interpelando del pasado, todavía nos están hablando de otra cultura, de valores comunitarios que no pasan por individualismo. En determinado momento yo tuve la suerte que me explicaron lo que significa minga. Ajá. Habitualmente, si vos me pedís el celular y yo te digo minga, vos asumís de que básicamente te estoy diciendo que no te lo quiero prestar. Bueno, eso es una perversión del lenguaje de los blancos. Porque minga es un concepto de las culturas indígenas, básicamente la aymara, en que se refiere al trabajo voluntario que tú haces para volcarlo a la comunidad, para asegurar la felicidad de todos, la supervivencia de todos. O sea, vos indígena del altiplano, básicamente trabajas tu parcela y hay un día en que todos juntos trabajamos para la parcela de todos juntos. Eso es la minga. Eso es la minga. Hay algunos cuentos de Jorge Icaza, Huasipungo, que si un día se quieren poner nerviosos y aterrados y ver que todo lo que escribió Eduardo Galeano fue la versión optimista de la explotación y el arrasamiento de las culturas indígenas, si leen a Jorge Icaza, te empezás a enterar de no solamente el genocidio económico, no solamente el genocidio físico, sino la sordidez de utilizar los valores de esa comunidad en su contra. Entonces, bueno, es la historia de que los logran convencer a los indígenas de que construir una carretera a los blancos es una minga. Entonces ellos básicamente van a trabajar gratis por algo que nunca jamás van a ser beneficiados. Claro. Bien, todo esto era para mostrarte que no todos los estudiosos ven el tema de la herencia indígena como un problema, sino que hay unos lo ven como un soporte de una solución. Y esto nos empieza a llevar a 2 puntos. Viste que vos recién me decías, bueno, al uruguayo no le gusta trabajar, sueña con, de alguna forma, ser rentista. Bueno, hay un librito publicado en Banda Oriental, que es el de Gonzalo Guyer, muy recomendable, que se llama Uruguay, el país de los fisiócratas. Uh-huh. Que es un libro que apunta a ver las consecuencias que tuvo en nuestra identidad nacional el hecho de vivir en un país que supuestamente per se era próspero, en el que cuando llega un extranjero, por ejemplo un sirio, no puede entender
cómo acá puede haber algún problema social si todo esto es un pequeño vergel, vos plantás cualquier cosa y crece cualquier cosa. Entonces, Tenés un puerto que casi no necesita ser dragado. Claro. No tenés accidentes geográficos trascendentes. Es una tierra mayoritariamente fértil y regada abundantemente por cursos de agua. No tenés nieve, terremotos. Ya está. Ya está. Es como... O sea, ¿qué más ibas a pedir? Además tenés playa. Además tenés playa, ya sí, está. sí. O sea, es verdad de que en Rocha a veces pasa frío en la playa, pero tampoco es para tanto. Una camperita y está pronto. Ahí está, ya te pones una campera y ya está. Y te ahorraste la insolación. Entonces, González Guyer, en el Uruguay de los Fisiócratas, analiza cómo funcionaba uno de los postulados de las teorías clásicas de la economía, que era en la Francia prerevolucionaria. Lessay es uno de los grandes teóricos de esta corriente, en la que se ve como el trabajo de la tierra es realmente lo que genera la riqueza. Uh-huh. Muy bien. Aquí que en este país uno podría sostener en primera instancia de que con muy pocas personas trabajando habría un excedente de riqueza enorme para el hipotético poco trabajo que habría que hacer para que las vaquitas lleguen a el frigorífico. Bien. Que a partir de eso se va generando, eso que supuestamente es una especie de bendición, estaríamos emparentados con la maldición de ser un país petrolero. Muy bien. La riqueza sale del pozo petrolífero, aparentemente sin demasiado trabajo, en primera instancia, si uno lo mira rápido, y hay un enorme excedente, y el resto de la gente se queda mirando y a ver, ¿cuánto me toca a mí? Claro. Y entonces ahí empieza una enorme puja política. Sí, es como en la época de las colonias también, la maldición del el oro, los países con oro, Claro. los que tenían marfil, los que tenían diamante. Bien. Entonces, acá, cosa curiosa, en el libro de Maggi también se plantea que esto es un problema para esta sociedad. Entonces, acá viene el gran tema, que para que este país funcione, en realidad se necesita un trabajo enorme. Porque de la misma forma que Leonardo Borges te señalaba de que el puerto natural nunca fue natural, sino que siempre es artificial, porque realmente le tenés que poner muelles, realmente le tenés que poner dragarlo, y realmente le tenés que poner grúas, y realmente tenés que tener una logística portuaria para que realmente funcione, y cuando llega algo a Hamburgo realmente haya sido la soja y no otra sustancia. Bien, ok, eso tendría que haber sido un trabajo bien hecho. El hecho concreto es que vos estás viviendo en un país en que sí, ahora podemos decir claramente que es un país rico. El gran tema es cómo está distribuida esa riqueza y la discusión política subyacente, y cómo los actores cargan de adjetivos a los de la vereda de enfrente. Tal cual. Que esa es la parte divertida del asunto. Yo te diría que ahora podemos tratar de ir arrancando sobre otra lectura distinta de todo este fenómeno. Uh-huh. Bien, porque además nos va a quedar una última entrega de esta serie de Identidad Uruguaya, donde cerraremos el miniciclo, y estuvimos hablando mucho de trabajo, de la gente que no le gusta trabajar, de la gente que le gustaría echarse un poquito para atrás, y se me ocurrió un hermoso tema Mi himno. que, bueno, de varios, tal vez, pero capaz que no es el que pensás, ojo, capaz que no es el que pensás. Yo estaba pensando. Porque estaba pensando, y hemos adornado este miniciclo siempre con canciones del rock nacional. Sí. ¿Viste que quedamos ahí? Bueno, por suerte tenemos otra más para rescatar. Abrimos la valija de discos, la dejamos apoyada arriba de la mesa, y te digo que en el año 2001, la Trotsky Vengarán sacó, a mi gusto, tal vez su mejor disco. Está el detalle para nada casual de que fue producido por Jaime Ross. Y eso no lo sabía. le da un toque de distinción realmente. Sí. El disco se llama Durmiendo Afuera y tiene una canción que se llama JR. Sin hablar directamente de Juan Ramón Carrasco. Estaba pensando en otra canción. Mirá, vamos a aprender.
Vamos a escuchar JR, ¿te parece? Vamos a escuchar JR. Bien, gracias Jorge. Gracias un a ti. placer. Como siempre, nos reencontramos la próxima semana con más Síndrome de Diomedes. JR. Me quedó claro. Síndrome de Diomedes.